nos dé paso. Bien. Buenas tardes para todos presentes y quienes nos puedan ver a través de la transmisión. Esta tarde solo vamos a tener una intervención, la de Gerardo no puede ser, y como decía esta mañana, no es necesario presentar a Enrique Ruiz Pilares, que es también pues, de los miembros antiguos de los equipos y que ha estado en diversas ocasiones en La Laguna y nosotros en Cádiz, en fin. Por lo tanto, como digo, no cumple hacer esa presentación, sino le vamos a dar la palabra. Y, como siempre, pues tendrá el tiempo que estime oportuno y luego un rato de conversación. Y si después queremos y podemos, pues Daniel nos presentará, creo, la marcha del libro que se va a publicar con la ayuda del proyecto, y con eso cumplimos la tarde. Así que sin más palabras, como es habitual, se la cedo a Enrique para que nos exponga ese ámbito de la Bahía de Cádiz y el Guadalete. En primer lugar, muchísimas gracias, Eduardo, también a Roberto por la posibilidad de estar aquí siempre, que es la verdad que siempre que estoy en La Laguna me acoge muy bien y me da la posibilidad de poder, sobre todo, trabajar con los compañeros y hablar con ellos, que eso es lo primero. Primero, disculpar que no pueda estar aquí el profesor Sánchez Sauz, como bien sabéis, catedrático de la Universidad de Cádiz, y que os manda todos los recuerdos y, sobre todo, en este proyecto, en esta reunión final de este proyecto, y para él, como siempre dice, de los últimos proyectos, pues es un placer haber participado. Creo que se han hecho diferentes publicaciones y reuniones muy interesantes, la última en noviembre Cádiz, así que como siempre aprovecho para mandarlo por su parte los recuerdos y está seguro de que saldrá la reunión de estos días muy satisfactoria. Traigo aquí un trabajo que, aprovechando en los motivos del encuentro y además de cómo se llama el proyecto, que es Conflicto de Gobernanza en el corredor Guadalete-Bahía de Cádiz, el control de las barcas del pasaje entre 1480 y 1530 aproximadamente. Y explico muy bien, y ahora lo haré, qué es eso del corredor Guadalete-Bahía de Cádiz, como me han preguntado a algún compañero antes de empezar. Esto se basa en dos proyectos. Uno es el proyecto por el que estamos reunidos aquí, que es el Mar como Frontera, y el segundo es un proyecto FEDER regional de la Junta de Andalucía, del que soy COIP, que es Interacción Sociedad Medio Ambiente en la cuenca del Guadalete. Es decir, unir dos proyectos marítimos, uno de la cuenca del Guadalete y otro sobre el mar, explica por qué vamos a acuñar ese concepto que creo que es, desde un punto de vista académico, mucho más correcto que hablar solo de la Bahía de Cádiz. ¿Por qué elegir un tema de estudio como las barcas del pasaje? Pues lo primero es porque las barcas del pasaje siguen siendo necesarias y siguen siendo utilizadas y son muy poco conocidas. Pongo un caso que creo que es fundamental, que es el río Guadalquivir, Coria del Río. Eduardo Aznar ha trabajado bien para época medieval todo lo que sería el río Guadalquivir y los barqueros y las barcas, y hoy día, aunque han cambiado lógicamente, pero tenemos referencias a que se sigue utilizando y cruzando, en este caso el Rocío, que es una de las fiestas más conocidas en Andalucía, utilizando barcas. Y después, hoy día, con una evolución de las barcas, que hoy llamamos catamarán en Cádiz, pero que es en el fondo es el origen de ese pasaje, la palabra correcta es pasaje, que es el llamado para cruzar la bahía de Cádiz. Diariamente sigue siendo todavía para los trabajadores y para muchos estudiantes el vehículo más habitual para cruzar la bahía de Cádiz. Como no hay aparcamiento en Cádiz, algo habitual y conocido por muchos de los que nos visitan, para cruzar desde el puerto de Santa María a Cádiz sigue siendo el mar, como en el siglo XIII, cuando Alfonso X concedió tanto a Cádiz como al puerto de Santa María una barca a cada una de las localidades para que se cruzasen entre ellas. Por lo cual, creo que es un tema de actualidad, creo que es un tema de interés, tanto desde el punto de vista académico como de la difusión científica. Dicho eso, dos espacios geográficos, la Bahía de Cádiz y la Cuenca del Guadalete. La Bahía de Cádiz es un tema no nuevo, sino que se lleva trabajando bastante de el marco de estos proyectos, especialmente tanto Roberto ha hecho algún trabajo en diferentes publicaciones sobre, desde el punto de vista de violencia, conflicto y jurisdicciones de la Bahía de Cádiz, y el otro está la Cuenca del Guadalete, que es el proyecto regional de la que soy IP. ¿Por qué decir corredor Guadalete-Bahía de Cádiz? Bueno, el concepto lo acuña por primera vez como tal, no es nuevo, no es histórico, sino Emilio Martín
el año 2017, en un libro vinculado al agua, ¿no? En paisajes imaginados y paisajes reales. ¿Por qué el corredor Guadalete-Valle de Cádiz? Porque creo que explica bien una realidad. Jerez de la Frontera es la segunda ciudad más poblada, más rica y con mayor producción del litoral atlántico andaluz, después de Sevilla, lógicamente. Por lo cual, el mercado, es decir, el mercado realmente de adquisición de productos que se importan es Jerez. Y eso es algo claro. Otra cosa será Cádiz y lo explicaremos. Pero Jerez y la Bahía de Cádiz no tiene ningún tipo de sentido porque está conectada a través del Guadalete. Por eso, corredor, pasillo, como corredor puede haber sido pasillo, Guadalete, Bahía de Cádiz. ¿Por qué no podemos entender este espacio sin el Guadalete? Y no podemos entender la Bahía de Cádiz sin Jerez sin la Bahía de Cádiz. Por lo cual este concepto podría perfectamente explicar una realidad que con Bahía de Cádiz dejamos fuera Jerez y solamente explicando Jerez no tendría sentido sin Cádiz. ¿Vale? El segundo de los aspectos que la propia documentación de la época lo dice así. En la documentación de los almirantes de Castilla, cuando están hablando del espacio al sur del río Guadalquivir, habla de Jerez y sus puertos comarcanos, o Jerez, Cádiz, el puerto de Santa María y los puertos andaluces del sur de Andalucía, por lo cual estamos hablando de que es un término vigente, es un término en la época, es decir, se sabía que Jerez y Cádiz, o Jerez y la Bahía de Cádiz, eran una misma realidad geohistórica. Hoy día son dos realidades diferentes, la Bahía de Cádiz y Jerez y su comarca. Pero en época medieval era la misma realidad geohistórica. Si el concepto geohistórico funciona, ¿por qué no acuñamos un término? Puede haber sido otro, pero nos parecía bien, y Emilio lo utilizó en ese artículo, y como es mi maestro, pues me parecía que podía ser bastante útil, y lo estoy intentando utilizar en diferentes publicaciones. El segundo aspecto, bueno, creo que todos no somos de Andalucía, la mayoría no conoce bien la realidad, hay muchos que son además más allá de la península ibérica, creo que es fundamental situarnos, ¿no? Bueno, el litoral atlántico andaluz, ahí lo vemos. La ciudad de Sevilla, con una población de 50.000 habitantes en el primer censo que se conserva, que es 1528-1534, completo. Hay censos parciales, pero completo, y vemos con claridad que la segunda ciudad es Jerez. Después tenemos algunas Écija, Antequera, pero son del interior. El litoral atlántico andaluz, la segunda con claridad, pero ya no solo eso, es que Sevilla apenas tiene grandes ciudades alrededor. Y mira la Bahía de Cádiz. La Bahía de Cádiz está rodeada de toda una serie de poblaciones medias, pequeñas, medias, muy importantes. Es un espacio autónomo, puedo decir, y no solamente lo digo yo, creo que Daniel Río en su próximo trabajo, o Roberto, el caso de Raúl González Arévalo también, lo plantean como una realidad diferente, complementaria, pero diferente a la sevillana. Sevilla es fundamental el aspecto comercial y bancario, no lo duda, pero la realidad portuaria de Jerez, Cádiz, es, creo, y además hasta el punto de que el almirantajo de Castilla, a finales del siglo XV, divide en dos el almirantajo, la lugartenencia de Sevilla y sus puertos y la lugartenencia de Jerez y sus puertos, lo que refleja que son dos realidades diferentes, porque una tiene el Guadalquivir y otra realidad tiene el Guadalete. Y aquí se ve perfectamente el Guadalquivir, es el de Sevilla, con sus puertos de Huelva, y el Guadalete es la realidad de Jerez. Por eso, corredor Guadalete, Bahía de Cádiz. Señalado el espacio y la población, pasamos al siguiente punto, una realidad más complicada. Señalo este trabajo de Roberto, ese libro que por ahí muchos creo que han recibido, que por cierto es un artículo muy interesante, que es el de las relaciones entre los puertos de la Bahía de Cádiz. Yo señalé Bahía de Cádiz, él introduce a Jerez en esa Bahía de Cádiz, por eso yo lo saco a Jerez, porque creo que debería estar con nombre propio, y ahí señala una realidad que yo, a través de los SIG, he plasmado en el mapa. Una realidad jurisdiccional muy compleja. Esta realidad no es la que quería Alfonso X el Sabio cuando conquista todo el territorio litoral o buena parte del litoral, que quería realmente crear núcleos de realengo fuertes, especialmente Cádiz. El ataque de Benimerín y todas las realidades que se dan hasta la batalla del Estrecho final, 1340 aproximadamente, explica que se vaya cediendo a los señoríos, se vaya cediendo a jurisdicción de la nobleza, todo el litoral, exceptuando la ciudad de Jerez de la Frontera, a finales del siglo XV, todo el litoral andaluz, atlántico andaluz, está en manos de la nobleza, toda. Cádiz, en 1493, se recupera por parte de la corona. ¿Esto qué significa? Que el litoral es muy complicado a nivel económico y jurisdiccional. Juan Manuel Bello lo conoce muy bien a nivel fiscal, que sabe que es una realidad muy compleja, por lo cual estamos hablando de que no hay solo un poder, sino que hay varios poderes, cada uno con una diversidad fiscal y una diversidad, lógicamente, de gobernanza. Continúo.
ya me centro en lo que llamo ese corredor Guadalete-Valle de Cádiz, aproximadamente 1493, que es cuando Cádiz se recupera por la corona y pasa a ser realengo. Y yo hablo de 3 ciudades: Jerez, gran centro productor, especialmente vino, de cereal, de cuero y otros productos, y sobre todo consumidor. Hay una élite caballeresca especialmente, que trabajé en mi tesis sobre la sociedad política jerezana, que consume mucho tejido, que consume muchos productos de lujo, etcétera, etcétera. Después está la ciudad de Cádiz, que es un puerto de relevancia desde el siglo XIII. Ahí no tenemos cuestiones ninguna, los últimos trabajos de Daniel Río lo ponen, no hay problema, se sabe. Y después está el puerto de Santa María, que yo creo que es la tercera pata, o no, o al menos complementaria, que es el gran centro marinero. Especialmente los marinos del puerto de Santa María, vascos, etcétera, vienen porque es una villa especialmente marinera, y mi maestro, el profesor Alfonso Franco, trabajó ya bastante bien lo que serán los pescadores de lo alto, pero también lo que serán los maestros de embarcaciones. 2, 3 patas, lo que está claro es que es una realidad que no se puede entender Cádiz sin Jerez, sin el corredor. No sé si ha quedado un poco claro la idea de corredor Guadalete-Valle de Cádiz o pasillo Guadalete-Valle de Cádiz. El término podríamos utilizar el que nos parezca más oportuno, pero la realidad es esa. Explicado un poco el aspecto de lo que sería el espacio, voy a hablar de los barcajes en el litoral anticandaluz. Y no podía empezar sin, como ya he hablado, sin los trabajos de Eduardo Aznar, especialmente para el Guadalquivir, un trabajo que es de cita obligatoria sobre barcos barqueros en Sevilla. No voy a hablar aquí, no voy a entrar en la publicación sí sobre los tipos de barcas, aquí no, porque realmente no es lo mismo una barca para un pequeño arroyo, una barca para la marisma o una barca para la bahía de Cádiz. Pero en palabras del profesor Eduardo Aznar dijo que el término barcas de Sevilla hace alusión a las embarcaciones que unían las 2 orillas del río en Alcalá del Río, Villanueva del Camino y Vivarraguel, o que permitía el paso a las islas Mayor y Menor de San Antón y Borrego, en lo que sería lo que actualmente es el Parque de Doñana, ¿no? Buenamente los caños de Doñana, y que constituían parte de los bienes de propio del Consejo Hispalense. Esto es muy interesante porque veremos que como hay una realidad jurisdiccional muy compleja en el corredor Guadalete-Valle de Cádiz, los propios no serán siempre de los consejos, sino también de los señores. Bueno, esto es una barca, esto es del siglo XX, pero para que veáis, un tipo de barca plana que servía a veces con cuerda o maroma, como se dice en la documentación, para cruzar de un lado a otro, en este caso del Guadalquivir, en la zona de Alcolea del Río. Y ahora sigo todavía sin entrar en el corredor Guadalete-Valle de Cádiz, que son conflictos entre señores, entre grandes señores, en este caso los Estúñiga y los Guzmán. Estos eran unos señores de Gibraleón y otro estaba el señorío de Lepe. Bueno, los señores de Gibraleón habían comprado en 1412 la Puebla de Cartaya, que se separaba del señorío de Lepe, que estaba en manos de los Guzmán. Bueno, esto genera un gran problema. ¿Por qué? Porque los señores de Gibraleón quieren colocar una barca para cruzar, en este caso, el río de las Piedras. Estaba aquí, ahora lo vamos a ver. Este es el río que quieren cruzar. Bueno, los señores de Lepe, los Guzmán, ya tenían su barca para cruzar y percibían unos derechos, unas rentas. Ahora viene un señor nuevo y quiere poner otra barca. No puede ser. Aquí lo vamos a ver bien. Este es un mapa de 1877 donde todavía se ve la casa de la barca. Sí, el barquero donde tenía un mesón o posada para cruzar esto, el río de las Piedras que separa Cartaya, ¿vale?, de la ciudad de Lepe. Es decir, es la única manera, no había puentes para poder cruzar el río de las Piedras, porque los puentes son caros y porque los puentes, hasta realmente hay un gasto de infraestructura muy importante para que en estos espacios que son muy amplios se puedan construir. Pues sigo. La bibliografía sobre las barcas en el corredor Guadalete-Valle de Cádiz es mínima. Ha interesado muy poco. A diferencia del Guadalquivir, que hay algunos trabajos, como acabo de mencionar, ha interesado muy poco. Hay trabajos muy descriptivos, caso de Avellán Pérez sobre la barca de Guadalete, de Enrique Pérez Fernández de nuevo sobre el pasaje de la bahía de Cádiz, de la diplomatista María Dolores Rojas Vaca, siempre desde el punto de vista diplomatista y de la paleografía del pasaje de Cádiz, y Emilio Martín, donde teoriza desde el punto de vista teórico de la importancia de las barcas desde el punto de vista medioambiental y del aprovechamiento de los espacios. Pero desde el punto de vista de los conflictos no se ha trabajado, por lo cual creíamos que era un buen aspecto. Volviendo aquí tenemos la primera representación que tenemos, este pintor flamenco, Fnagel, de 1565 aproximadamente, en el que vemos esa barca. Podemos discutir mucho cómo serían este tipo de barca, pero aquí vemos una barca con una vela que servía para cruzar
la bahía de Cádiz. ¿Pero cómo es la bahía de Cádiz? Bueno, aquí tenemos el conocido en Cádiz como Vaporcito del Puerto, que servía, hasta hace bien poco, para cruzar la bahía de Cádiz. Porque la bahía de Cádiz, como veremos ahora, es un espacio en el que por tierra es muy complicado entrar. Los puentes realmente no se construyen hasta principios del siglo XVI. Incluso habiendo puentes, el camino más rápido será siempre a través del mar. Y aquí vemos, tenemos este puente que une lo que sería actualmente Puerto Real con Cádiz, y vemos, más moderno, un pasaje. No una barca, pero sí un pasaje. Lo llamamos catamarán. Más pasaje, el Caño de Santipetri. Aquí vemos, esto era la isla de Cádiz. Bueno, Cádiz está al sur, no voy a entrar ahora. Cádiz estaba separada de lo que llamamos tierra firme, porque Cádiz es una zona marismeña, una zona de islas, nunca hay que olvidar la isla de Cádiz, estaba separada por este caño, llamado Caño de Santipetri. Pues el Caño de Santipetri, la única manera de cruzarlo, según ya la cartografía a partir de 1510 aproximadamente, cuando se termina de construir con claridad, es el llamado Puente de Suaso. Hasta ese momento, el puente romano destruido no se podía utilizar, lo único que había era una barca. Y vemos que si no hubiera sido por esa barca, Cádiz, lo que entendemos por Cádiz, está separada. Es una isla separada de la tierra firme. ¿Y qué representaciones hay de barcas? Pues aquí tenemos el puente de Suaso, ya construido en el siglo XIX, pero se sigue utilizando la barca. Se sigue utilizando la barca todavía para algunas cuestiones. Y aquí vemos en el sur lo que sería también los puentes sobre el Surraque. En la actualidad hay dos puentes. El viejo puente de Suaso, que sigue todavía en pie, con las construcciones del siglo XVI, y tenemos un puente actual para el tráfico de automóviles. Pero vemos que este caño, lógicamente, para personas y mercancías, era difícil de cruzar. Y si tenemos en cuenta la importancia que tiene Cádiz como punto estratégico para las embarcaciones de BAT del Mediterráneo al Atlántico, Berbería o América, es fundamental la utilización de estas barcas. Más el Caño de Santipetri en la zona sur, es decir, esto que separa la isla de Cádiz de lo que sería tierra firme, tiene otra barca. Una barca que no es legal, porque esta barca, como ahora veremos, la imponen los Guzmán porque quieren. Porque la única barca con permiso regio es la barca que hemos visto antes de Suaso, pero no esta barca. Y porque necesitamos barca, como vemos, esta zona del Caño de Santipetri es imposible cruzarla a pie, y mucho menos con mercancía. Las mercancías no se pueden mojar. Algo parece absurdo, pero el cereal no se puede mojar. Por lo cual hay que utilizar Báscar para poder cruzar, es evidente. Otra barca más, los pasajes de Portal de Jerez. Aquí tenemos representaciones del principio del siglo XX. Jerez tiene un río, el Guadalete, igual que el Guadalquivir, hay que cruzarlo con barcas. Por lo cual, hasta la construcción de 1534 de este puente, que es el puente llamado de la Cartuja, no había una manera de poder cruzar, salvo que utilizar barcas. Una barca de monopolio que concede Alfonso X a Jerez para poder cruzar al sur del Guadalete. No hay otra manera de cruzar al sur del Guadalete con mercancía y personas, salvo la barca del Portal. Bueno, ¿y era rentable tener esa barca? ¿Por qué los señores y por qué los consejos quieren tener esa barca? Bueno, el puerto de Santa María, señorial de los duques de Medinaceli, la barca les renta anualmente una barca que va del puerto de Santa María a Cádiz 140.000 maravedíes, que supone un 2,8% del total de la renta. No es una cantidad menor, ¿eh? Estamos hablando de que es una renta muy importante. Y vemos que se mantiene casi continua, incluso crece en importancia con el paso de los siglos. Pero vemos el caso de Jerez. Jerez es realengo, Jerez no señorío, por lo cual vemos que hay otra serie de imposiciones diferentes. La barca del pasaje son dos barcas, una en el Portal y otra un poco más arriba, generan casi el 10% de las rentas municipales de Jerez, teniendo en cuenta que Jerez tiene una población de unos 3.500 vecinos a principios del siglo XVI, estamos hablando de casi 20.000 fuegos, 20.000 habitantes, esta renta no es para nada menor. Pero vamos a ver con mayor importancia dentro de la renta de Jerez. Las dos barcas significan 45.000, 17.000 sobre los 871.000 maravedíes que les renta la hacienda jerezana en 1494. ¿Cuál es el impuesto más importante? Pues la blanca de la carne, uno de mis trabajos futuros será la carne, porque está claro que es 1/3 de las rentas de Jerez proceden de la carne. La carne tiene dos rentas, la segunda es el cornado de la carne. Pero es que seguimos el pescado,
y después ya toda una serie de ingresos menores. Pero es que después de la carne y el pescado, y el almacenazgo, ¿vale?, que es vinculado al comercio local, el cuarto más importante son las barcas. ¿Por qué no se le ha prestado atención a las barcas siendo una renta de tanta importancia? Sin embargo, se conoce mejor otros aspectos menores, como vinculado al estudio de los olivares y sus impuestos, vinculado a la alcaicería. La alcaicería genera 1.200 maravedíes anuales. Frente a las barcas generan casi 60.000. Lógicamente no es la carne y el pescado, pero es que el consumo de carne y pescado es habitual y fundamental. El cereal no tiene, porque el cereal va por la hacienda regia y no tributa en la hacienda municipal. Las ganancias de otros pasajes, Sanlúcar de Barrameda, está fuera del corredor Guadalete-Valle de Cádiz, pero es de los duques de Media-Sidonia y es fundamental para cruzar de un lado a otro de la desembocadura del río Guadalquivir. Pues significa en torno a los 40.000 maravedíes anuales, que no es ni en torno al 1% de las rentas del duque de Media-Sidonia en Sanlúcar. Pero es que Sanlúcar tiene renta como el Almojarifazgo y otros muchos. Es decir, un 1% en una renta de 2, 3, 4 millones es importante. Es decir, estamos hablando de rentas de cierta importancia. Y bueno, podemos seguir con barcajes. Barcas hay en San Juan del Puerto, en Huelva, es decir, es una renta que es extraño que no tengan todos los lugares de una zona del litoral atlántico andaluz. Pero es que hasta el momento no se ha estudiado de conjunto, se ha estudiado de manera diversificada. Hablamos ya de casos concretos. El pasaje del puerto a Cádiz, del puerto de Santa María a Cádiz, ese pasaje que hoy día realiza ese catamarán, ese barco, a la hora de arrendarse, en 1517, se arrienda con estas condiciones. Esta renta es con condición que no haya otro pasaje para Isla de Cádiz, del puerto a Cádiz. Claro que hay otra de Cádiz al puerto. Sino el del arrendador que fuera de esta renta. Solamente la persona que puja por tener la renta, que no es un barquero, porque los barqueros son personas subcontratadas o subarrendadas, es que cada vecino de esta villa pague 4 maravedíes y el de Jerez 6. Claro, el de la villa 4, pero el de Jerez, que está más lejos y que hay conflictos jurisdiccionales, paga 6. Esto genera problemas bastante. Pero es que sigo. Y el de otra cualquiera parte, medio real. Medio real son 34 maravedíes. Esto genera problemas porque especialmente los mercaderes se quejan, muchos se avecindan. ¿Por qué avecindarse? Porque avecindarse reduce de manera clara los impuestos que hay que gastar. Y esto es un tema que habría que ver hasta qué punto nos interesa tener realmente avecindado o ser morador de una localidad. Es que si otro cualquier llevare personas sin licencia del arrendador, pague 600 maravedíes. Y el barco, además, que se utilice, se pierda. Es decir, su multa es bastante importante. Excepto cualquier persona que a esta villa viniere que pueda fletar barcos. Es decir, si viene un extranjero, un genovés, un vasco, o en este caso un flamenco, que es muy habitual, y tienen su propio barco, no se les cobra, porque están utilizando su barco. Lo que no es para cruzar. Pueden tener el barco para fletar e irse al norte de Europa. Lo que no pueden utilizar el barco es para cruzar personas, para el tráfico diario. Lo que utilizamos hoy día, pues la guagua, utilizamos hoy día el autobús, utilizamos hoy día cualquier de los transportes públicos. Se puede utilizar el barco para fletar, pero no se puede utilizar el barco para el transporte público. Y eso es importante, el pasaje es un transporte público en este caso. Seguimos. Del pasaje de Jerez de la Frontera, en el Guadalete, se dice lo siguiente. Juan de la Barca, vecino de Jerez, dice que el pasaje de la barca del portal le llevan dineros demasiados y a otros 8 maravedíes. Corrupción, problemas. Cuando iba a pasar el de la barca, le pedía más. Y esto es muy habitual. Esta es la queja habitual de que se le pida más y tú tienes que ir con mercancía o tú tienes que cruzar y terminas entrando o pagando. Las quejas son continuas, pero como sabemos, este tipo de corruptelas son habituales. Y en el pasaje de la Isla de León en el Caño Surraque, además de la cantidad que pagaba cada viajero, al comienzo del 16, paga el carnicero de Cádiz cada año por el pasaje 3.000 maravedíes. Hay un acuerdo, y como hay que pasar ganado, porque el ganero a Cádiz hay que pasarlo, lógicamente, por mar, porque por tierra no se puede, pues tiene que pagar en la barca una cuota, esa cuota, para no tener que pagar cada vez que pasa, 3.000 maravedíes de cuota. En el pasaje del Caño de Santipetri, pues a comienzos del siglo XVI, el pasaje del Caño incluía, esto es muy importante, una barca y bodegón. Un bodegón es lo que llamamos en Andalucía una venta. Un lugar donde se puede alguien quedar a dormir y a comer. Esto es muy importante. Y en 1510 rentaba a los Media-Sidonia 20.000 maravedíes y en 1511 21.000. Es una cantidad bastante estable. El pasaje de Jerez al Guadalete, desde mediados del siglo XVI, se arrienda, del siglo XV, disculpar, se arrienda junto a un bodegón y albergue, cuya exclusividad
recae en el arrendador de la renta. Y estas son las condiciones de los agravios que decía el arrendador de la renta del Guadalete, para cruzar el Guadalete, que le hacían los vecinos de Jerez. Son varias. Primeramente, que los fijos de los oficiales, sí, los miembros del concejo, del gobierno, que son casados, no quieren pagar yendo ahí obligados. ¿Esto qué significa? Que los miembros del concejo, como tienen obligaciones concejiles para ver los términos, para ir de mensajeros a otras ciudades, no pagan barcaje. Pero sus hijos casados salen ya. Esto es como si tenemos una familia y nuestros hijos ya han salido del núcleo familiar, ahora hay que pagar. Pero dicen, ellos son hijos de oficiales y no quieren pagar. Primero, esta es la primera problema. Seguimos. Y que los señores de las viñas que están en el Cabo del Río, junto al río, tienen barcos propios y que ellos utilizan. Es decir, todas aquellas personas que tienen unas pequeñas barquitas para el uso continuo, es como si tenemos nuestro coche y hacemos competencia a los taxis. Nos dicen los taxistas, pero es que nosotros tenemos licencia, monopolio. O el Uber, ¿no? Uber con los taxis, ¿no? Creo que eso lo sabe un poco. Es como si ahora el competencia de Uber con los taxis. Y ten que ahora nuevamente, de poco tiempo acá, es fecha casa en la ermita de San Nicolás, que está poblada, donde está disque guardado los almojarifes. Y dice que se siguen males al barqueo. Y venden vino y otros mantenimientos. Es decir, que se ha construido una casita junto a una ermita y que están vendiendo vino. Otros mantenimientos, hemos hablado mucho del vino hoy en la comida, se está vendiendo vino. Y eso es un privilegio del barquero. El barquero es el único que puede tener un mesón, una venta o un alojamiento. Porque no solamente es la barca, es que le sumamos el impuesto de vender vino y el impuesto de dormir, y entonces el barquero reconozco que coge una cantidad como mínimo importante. Esto es como si vais a un aeropuerto, no solamente el avión. Si os venden algo en el aeropuerto, pues al final sube la tarifa. Y ten que algunos vecinos de la ciudad han hecho ahora nuevamente casas en sus viñas, heredades, donde asimismo venden vino y pan y otros mantenimientos. Que todo el mundo que tiene una casita al lado de la barca vende vino. O si otra vez el vino y vuelve a salir, que está todo el mundo vendiendo, pero no la casa oficial. Como sabemos, la casa oficial lo vende más caro, pero si vamos a casa de un vinatero o vamos a casa de cualquiera, me vende el vino más barato, me alberga más barato. Por lo cual, esto no está bien. Y ten que las barcas de pasaje sea todo un arrendamiento. Es decir, que todo sea de la misma persona y que no se pueda disgregar entre diferentes arrendadores. Y aquí, la última parte, quiero que veáis en esta realidad jurisdiccional tan compleja que tenemos aquí, Cádiz, que fue de realengo del año 93, Puerto Real, que pertenecía a Jerez, Chiclana a los Medina Sidonia, Rota a los duques de Arco, el Puerto Santa María al duque de Medinaceli. Vamos a ver los diferentes barcas y los conflictos. Las barcas que tenemos en el siglo XIII por privilegio de Alfonso X son la barca para del puerto a Cádiz, de Cádiz al puerto, la barca para cruzar el Guadalete y la barca para cruzar la Puente. Porque Cádiz es una isla grande, Cádiz y la Puente, es una isla grande que necesita, por ser marismeña, para poder cruzar. Aparte, sabemos la existencia de barcas privadas solamente para el paso de los vecinos que tienen viñas o que tienen ganado. La realidad es que, como sabemos, las barcas privadas se utilizan, creo, como si ahora mismo cogemos un servicio de Uber o cualquier servicio como BlaBlaCar, que nos sirve para ir todos juntos en el coche y nos ahorramos el barcaje oficial, nos ahorramos el taxi. Pues para que entendamos, creo que el mejor ejemplo para entender por qué no se usaban las barcas privadas y no las barcas del pasaje es porque el barco del pasaje se cobraba más que utilizando el transporte público que utilizando esas barcas privadas. Y también a partir de 1459 le sale un enemigo a esa barca oficial que está en la Puente, que es el duque de Medina Sidonia, que dice, bueno, yo también pongo una barca aquí en el sur y aprovecho también. Esta barca fue pleiteada y en un comienzo ganaron realmente los de la isla de León, que en este caso estaba sobre la familia Suazo. No voy a entrar ahora, pero el problema se agrava. Se agrava porque se funda en el año 1483 la villa de Puerto Real, que dependía de Jerez, y se crea otra barca, una barca aquí para cruzar el Guadalete y otra barca que se crea aquí para que los vecinos de Puerto Real puedan cruzar a Cádiz, porque no van a dejar, como ellos, Puerto Real se independiza de Jerez, necesita una barca propia para no utilizar otras barcas. Pero esto genera realmente una serie de problemas importantes. Primero, los vecinos de Puerto Real dicen que porque tiene que salir la barca de aquí. Ellos quieren salir de la villa, que está más cerca. El segundo problema que va a surgir, como ahora vamos a ver, es que en 1487
el duque de Medinaceli, según expuso en el Consejo Real, quiere crear una barca propia. Esta es la barca oficial de los Reyes Católicos, con documento de la reina Isabel firmada. Pues el duque de Macedonia dice que él tiene derecho porque el río Guadalete es suyo, porque pasa por su término. Y como pasa por su término, el río Guadalete él puede hacer lo que él quiera. En un primer momento, igual la corona defiende los derechos, en este caso de Puerto Real, que es Villa de Realengo, y que en los primeros años de existencia los Reyes Católicos defienden a ultranza. 4 o 5 años después se la entregan de Nueva Jerez. Es otra historia. Y este problema sí es mucho más importante, que es el duque de Medinasidonia, y lo leo, y dice lo siguiente. Solo funda su justicia para haber puesto una barca, aquí, solo funda su justicia para haber puesto barca en el año 1494 en dar el río a sus tierras de su villa de Chiclana. El duque de Macedonia, señor de Chiclana, y dice, en 1492 muere el marqués de Cádiz. Marqués de Cádiz era señor de Cádiz y señor de la Puente. Mientras el marqués de Cádiz controlaba este territorio, el duque de Macedonia mejor no se mete en problemas. Muere el marqués de Cádiz, deja a su nieto de menor edad controlando solo esto. Esto se va a Realengo y esto es del duque de Arco. Y el duque de Macedonia aprovecha y dice, sí, hay una minoría, hay una debilidad, yo pongo mi barca. La barca dura desde 1494 a 1749, por mucho pleito que pone la corona. Pero el duque de Macedonia, y aquí tenemos un documento, esto es del siglo XVII, que vemos la barca de maroma, una barca con cuerda para poder cruzar. Pero seguimos con los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Que los vecinos de Cádiz consideran, con acuerdo con los de Jerez, que esa barca que está aquí, esa barca que está cruzando el Guadalete, la bahía de Cádiz y que sale del puerto de Santa María, no les interesa. Y voy a leer los motivos. Viendo cómo es más servicio de sus majestades y aumente sus rentas reales, y bien y propio de sus súbditos y naturales, y por los muchos inconvenientes que por el pasaje del puerto de Santa María se han seguido y siguen, especialmente en tiempo de verano, en peligro de moros franceses, y en tiempo de invierno, la barra del dicho puerto de Santa María, ser como es muy peligrosa y donde padecen y peligran mucha gente, de los parejos que en el dicho tiempo de invierno se ahogan muchas personas y se anegan muchos barcos. Y la barca del dicho pasaje y pasajeros y mercaderes recibe mucho daño, no pudiendo pasar habiendo tormenta, aunque no haya por ser larga la travesía. Es decir, ellos están explicando lo siguiente. Lo pongo ahí, lógicamente he puesto el texto por si alguien lo quiere. La barca que sigue utilizándose hoy día, es decir, el trayecto que es el mismo desde el siglo XIII hasta la actualidad, del puerto saliendo del Guadalete hasta Cádiz, los vecinos de Cádiz y los vecinos de Jerez, las dos localidades ya de Realengo, acuerdan quitar esa barca y trasladar la barca aquí, una barca nueva aquí, a Puerto Real, que en ese momento es recuperado como Jerez. ¿Qué significa esto? Le quieren quitar al duque de Medinaceli, y esto es un conflicto, es una transgresión legal, el derecho que tiene el duque de Medinaceli por privilegio del siglo XIII a utilizar una barca para cruzar del puerto a Cádiz. Y el motivo que argumenta es el mal tiempo, el motivo que argumenta es el ataque de los berberiscos, el ataque de los franceses, pero el motivo no es ese. El motivo lo que quieren es eliminar los privilegios y las rentas que hemos visto importantes que le generaba al duque de Medinaceli una barca que salía desde el Guadalete. ¿A dónde? A Cádiz. Esto es una transgresión legal, esto es un conflicto realmente. No hay detrás, el mal tiempo es el mismo, os aseguro, el mal tiempo es aquí igual que aquí. El viento cuando sopla el levante, que sopla ahora en Cádiz, sopla igual de mal, cuando llueve, llueve igual, y el ataque como dicen ellos, de los moros y los franceses es el mismo aquí que aquí. No hay una cuestión problemática, es una cuestión de que el realengo se pone de acuerdo, dos ciudades de realengo, para perjudicar a un tercero, que en este caso es el señor de los Medinaceli. No lo consiguen por oposición del Consejo de Puerto Real, como veremos, no voy a entrar, y porque el duque de Medinaceli hace valer sus derechos, que aunque el duque de Medinaceli recibe ese privilegio anterior, pero que él defiende su derecho a tener barca. Y la barca la quieren trasladar. ¿A qué viene todo esto? Y acabo. Conflictos hay muchos. La importancia que tiene el trabajo, es decir, estudiar el pasaje, estudiar la vida cotidiana, estudiar realmente cómo se puede cruzar una zona muy compleja como son las marismas, como son el Guadalete, como es la Bahía de Cádiz. Un espacio micro, un espacio regional, que será muy similar a lo que he visto en otros estudios sobre el Guadalquivir, incluso en el norte de la península ibérica. Es decir, la importancia de ver realmente lo cotidiano y cómo eso cotidiano deja una renta relativamente importante,
Creo que a veces está muy bien estudiar el gran, es decir, los grandes barcos, los grandes desplazamientos, pero no podemos olvidar que en el día a día lo que afectaba realmente a los vecinos, moradores y extranjeros de una localidad es cómo pasaban con su carne, es decir, con sus carneros, con sus vacas, con sus mercancías, o simplemente para hacer trámites administrativos de un lugar a otro. Por lo cual creo que es fundamental, y en ese sentido no podemos olvidar que estudiar estos estudios micro y aplicados comparativos a otros espacios es fundamental para entender cómo se puede articular cuando los caminos son complicados, cuando los caminos, si lógicamente no se transporta mercancía por tierra porque es cara y complicado, imaginarse lo que sería transportar personas. Hoy día sigue siendo en la Bahía de Cádiz el transporte principal de personas y de estudiantes, sobre todo de estudiantes, el catamarán que cruza del puerto de Santa María a Cádiz. ¿Por qué? Porque aparcar en Cádiz sigue siendo complicado. Pues por motivos diferentes, pero la realidad es la misma, creo que es fundamental estudiar también esto, la vida cotidiana, la realidad cotidiana y cómo eso tiene un impacto, la conflictividad, porque sabemos que hay un impuesto importante o relativamente importante. Por lo cual espero que os haya gustado este estudio de un espacio muy concreto, desde la transgresión y el conflicto, y bueno, cualquier duda, cualquier cuestión, pues me la podéis hacer sin problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, se abre un turno de preguntas, observaciones sobre la conferencia. Decir que por problemas técnicos, tanto Michel como Macri se han perdido parte de tu conferencia, que luego han tenido que verte a través de YouTube. No sé si de la segunda parte podrán hacerte preguntas. Pero bueno, está visto que la técnica nos juega esas pasadas, así que si hay alguno que quiere hacer algún tipo de pregunta, quiere hacer alguna consideración. Más que pregunta, espera, tenemos tiempo. Yo más que pregunta, bueno, primero felicitarte por traer el estudio de caso. No sé si proponerte o decirte que yo creo que lo ideal sería que lo ampliase. Es decir, bueno, tú estás diciendo, insinuando. Es decir, el conflicto con el tránsito, el paso de los ríos, está también en Sevilla, en Córdoba, está en el Guadiana y está en el norte. Es decir, entonces es animarte a que tu aportación sea ese estudio comparativo. Es decir, pasa también arriba, en Castro Urdiales, en Laredo, en Santander, en todos lados pasa, y están los trabajos de Solórzano y compañía, están también hechos, y yo creo que merece a lo mejor un estudio de conjunto para el reino, para esa conflictividad en el reino. La segunda parte es el tema de la fiscalidad, que a mí también me interesa, y es la importancia que tú le estás dando. Efectivamente la tiene a nivel local, pero las recaudaciones, salvo alguna localidad, no son tampoco grandes recaudaciones, ni siquiera para Jerez, comparándolo con la carne o con el vino, el pasaje de las barcas es mucho menor. Así que, pero que también se puede, lo que pasa es que no tenemos tantas fuentes, ¿verdad? Pero para fuentes locales sí puede ser que haya cuestiones de arrendamientos o conflictos en el arrendamiento. Yo no aspiro a que encuentres contabilidades, porque supongo que no las va a haber, pero a lo mejor sí que puedes encontrarte los conflictos reflejados en las actas municipales o en protocolos, puede ser que también lo encuentres. Así que yo felicitarte y animarte a que, ya digo, a que lo intentes, ese estudio comparativo con otros conflictos, porque en casi todos los ríos lo hubo, y supongo que también en la Corona de Aragón también lo habría en otros lugares. Así que, mira, acabas de poner las rentas y lo que te decía, es decir, que incluso en Jerez estamos hablando de 17.000 maravedís, pues no es para la barca del Portal, teniendo en cuenta que el Portal era el puerto y de salida natural de la ciudad, no es una cantidad grande. Vale. Si puedo, matizo. Cierto, y hay que matizar, porque esto que digo de la blanca de la carne, el Consejo no tenía capacidad, porque eso iba directamente para la hermandad, y el noveno de la carne de la hermandad va para la hermandad. Realmente, la carne local, es decir, el impuesto sobre la carne local es 106.000
y 128.000 es pescado. ¿Eso qué significa? Que al final, sumando las dos barcas, son casi 60.000. Es que quitar la blanca de la carne para la hermandad es un impuesto que realmente no toca. La hacienda municipal no tiene capacidad real de administrar, va para la hermandad y no se puede. Por lo cual, al final, vemos que realmente, y además en el mundo consejil no voy a entrar, sí realmente hay bastante literatura y debate sobre la barca, porque hasta la construcción de 1534 del puente de la Cartuja es la única manera. Hasta el punto que cuando atacan los franceses en 1503 Cádiz, no hay manera de que la caballería jerezana, porque no podía salir por el Guadalete, porque los barcos no podían salir, tardó mucho tiempo en cruzar el Guadalete, porque la barca iba al ritmo. Además hay referencias, que es que los caballeros jerezanos no pueden cruzar el Guadalete. Después tienen que cruzar el Suazo, es decir, que tienen que hacer varios cruces, tienen que cruzar la barca de Suazo. Por eso se construyen a la vez los dos puentes, se reconstruye el Suazo y se construye la Cartuja para que, así lo dicen, la caballería jerezana pueda auxiliar a Cádiz con rapidez. Como sabemos, tardó mucho, que hasta 1596 no pudo auxiliar a Cádiz cuando atacaron los anglo-holandeses. Pero el motivo de construcción se argumenta para que los caballeros jerezanos puedan salir rápidamente a auxiliar. Pero sí, por eso digo que hay que matizar, porque lo que realmente administra la hacienda jerezana, que es la segunda ciudad más importante del Reino de Sevilla, quitando los impuestos que no toca, porque son impuestos directamente para la hermandad, son relativamente importantes. Y yo por eso digo que es verdad, en la hacienda ducal de los Medinaceli o Medinasidonia apenas tiene, pero es que ellos tienen impuestos muy importantes, pero es que sabes bien que las haciendas municipales realengas, como hay tantos impuestos que son de la corona, lo que al final le queda a las arcas municipales es muy poco. Carne y pescado, principalmente es lo que tienen ellos. Entonces ahí la barca, un 60.000 maravedíes comparado con los 120... Es relativamente importante cuando las obras que sabemos, las obras municipales, construir la casa del cabildo, construir la cárcel, reparar calzada, reparar las fuentes, son cantidades. Por lo cual yo matizaría, porque probablemente para las haciendas locales sea importante, para las haciendas regias o señoriales no. Yo creo que es el matiz que pondría. Pero para el día a día, esos 60.000 maravedíes son muy importantes y por eso hay mucho problema y las pujas tienen en su momento, porque sobre todo hasta el siglo XVI. Y respecto al otro, sí, creo que habría que comparar. Sí, lo digo, y además, incluso si puedo con Portugal y encontrar casos, también. Pero es tiempo y es verdad que genera... Pero sobre todo a través de la bibliografía. Sobre todo, sí, porque un estudio de casos, lo que he hecho aquí con la documentación local, hacerla ahora para otros espacios, realmente generaría, como sabemos, un estudio bastante más largo. Muchas gracias. No tanto. ¿Alguien quiere? Muchas gracias, Enrique, por esta interesante comunicación, ponencia. Y tengo dos preguntas. La primera es referente a la vecindad de los barqueros. En el caso, por ejemplo, de la barca que une a Cádiz con el puerto de Santa María, el barquero, por ejemplo, que se encargaba de hacer el tránsito, ¿no? El viaje del puerto de Santa María a Cádiz, ese, ¿sabemos si era un vecino del puerto de Santa María? Y en el caso del que hacía el pasaje, al contrario, era un vecino de Cádiz. Para el puerto tenemos un problema. Se conservan, en su momento los trabajó Juan José, se me dio el nombre. Juan José Iglesias Rodríguez. Juan José Iglesias trató la renta, pero no dio el documento, yo lo pude consultar, aunque todavía no lo he incorporado al trabajo, y aparecen los pujadores y los arrendadores, pero no parece que sean personas vinculadas al mar. En Jerez, en el caso más local, en las actas consejiles, sí vemos que los que realmente se hacen con el control de las barcas son barqueros. Si son barqueros y son personas, incluso algún pescador. Son personas que saben manejar un barco, porque hay que manejar un barco y el río Guadalete cuando viene bravo lo viene. Por lo cual, seguramente la persona que se haga cargo, incluso algún genovés también, que maneja, son personas que saben utilizar un barco. Otra cosa es el que puja una renta, pero eso seguramente Juan Manuel lo sabe, no necesariamente la persona que es el arrendador sea la persona que después se haga cargo de la gestión del impuesto, porque sabemos que no tiene que ser así. Pero no, para el puerto no, al menos no tengo documentación. ¿Y el arrendador es el que elige el barquero que se va a encargar de hacer ese trabajo? En teoría, puedo hablar para el caso no de la barca, que no puedo decir, pero sí para la carnicería, que lo controlo mucho mejor, es el arrendador de la carnicería el que termina pactando, contratando o subarrendando a la persona que se encarga. Normalmente hay genoveses, por ejemplo, que subarrendan la carnicería y después lo que hacen es contratar a algún local que sabe cortar carne.
Esto, digo, el caso de la carnicería que lo controlo mejor. Para la pesca igual, muchos están pujando por la renta del noveno del pescado, pero después, lógicamente, quien se encarga de toda la gestión es un pescador. Y normalmente hay acuerdos, sí, se conoce. Y la última cuestión, referente a... Has hablado del tema de la transgresión entre los diferentes centros portuarios, villas o ciudades de la Bahía de Cádiz, ¿no? Con el corredor con Jerez. Es fundamental ese polo económico. Se puede hablar, historiográficamente se ha hablado de la complementariedad entre los diferentes municipios, pero el enfoque que estás planteando revela mucho más una rivalidad entre los diferentes municipios por dominar el territorio, ¿no? Por dominar la bahía, que de la complementariedad que tradicionalmente ha defendido la historiografía. La documentación concejil jerezana, que es la que se conserva al completo para la época que trabajo, lo que está hablando es conflicto, constantemente conflicto. Conflicto, es decir, del puerto de Santa María no le dejan a los barcos de Jerez salir al Guadalete. Cádiz está en conflicto constante con el puerto de Santa María, la isla de León con Chiclana. ¿Esto significa que en el día a día se vaya circulando y que haya? Sí, pero con el almirantazgo sabemos también que gestiona, es decir, que hay comunicaciones, que hay realmente, pero yo creo que lo que hay también es una conflictividad, que no significa que esa conflictividad, sobre todo por un tema que es fundamental, que es quién gestiona o no la fiscalidad o la capacidad de poder administrar, especialmente con las barcas, los derechos del barcaje, que tienen que ser tan importantes como he planteado para que haya realmente pugna a lo largo. Es decir, el caso de los duques de Medasidonia, que en Chiclana imponen su barca tras la muerte de Márquez de Cádiz y está durante más de 200 años, es porque realmente ven hay una capacidad. El problema es el trabajo que he citado antes de Roberto, que está planteando de puerto a puerto, hablar de complementariedad, hablar de conflictividad, creo que es como todo como la frontera con Granada. Hay comercio, hay trato, hay conflicto. Yo creo que la realidad portuaria es esa. Más que ver una idea donde todos los puertos tienen su jerarquía, sino que hay una complementariedad, lo que hay también es jerarquía, donde hay conflictos. ¿Por qué? Porque realmente estamos hablando de dinero. El almojarifazgo, donde se cobra, dónde va el mercader a comprar o no, quién adquiere esa renta. Y es una realidad muy complicada. Se puede teorizar mucho sobre ello. Eduardo probablemente podrá responder muy bien, pero la realidad, ¿cuál es? Que la realidad es muy compleja, ¿no? En ese sentido. Yo puedo ver el conflicto, porque solamente cuando hay conflicto se ve. El día a día, donde no hay conflicto, no aparece la documentación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, ¿para la presentación del libro necesitas tiempo o lo puedes hacer sobre la...? Bueno, pues entonces aprovechamos tu presencia y hacemos la presentación de cómo va ese libro, que debería estar en mano, pero pues se debería. Pero... Muy bien, buenas tardes. Retomamos la presentación de este libro que, como estaba comentando anteriormente, he tenido el placer y la suerte de editar junto al profesor Rafael Sánchez Sau y que ha tenido a bien este proyecto, financiar y muchos de sus miembros participar en él. Y vamos a hacer una pequeña presentación del objetivo, cuál ha sido del libro, muy breve, y ver algunas partes, algo del contenido para que veáis cómo ha quedado. El libro lo recibiré, si todo sale bien, el día 22 de julio. Y a partir de ahí pues poder hacer los correspondientes envíos a cada uno de su autor y compañeros y colegas del proyecto. Pues bien, el tema del libro es sobre el puerto de Cádiz en la Baja Edad Media. Es un tema que está muy relacionado con mi tesis doctoral y con el profesor Rafael Sánchez Sau, en un momento determinado del año 2019, planteamos la realización de un curso de verano que tuvo bien financiar la universidad y en el que participaron algunos de los colegas que intervienen en el libro y otros muchos que también decidieron participar y aportar su granito de arena a esta publicación.
El libro se enmarca dentro de la temática del proyecto, hablando del tema de Cádiz como frontera marítima de Castilla entre los siglos XIII a principios del XVI. El libro está estructurado en una serie de capítulos. El primer lo hacemos Rafael y yo, hacemos una introducción que luego voy a leer, que me gustaría compartir por una serie de circunstancias de las políticas de las editoriales. Amplío. Por una serie de cuestiones de la política editorial no se ha podido compartir en Academia Edu, y me gustaría que tuvierais como un poco la imagen del libro a partir de la introducción. El primer capítulo está dedicado a una introducción al mundo portuario y naval de Castilla durante la Baja Edad Media. Este capítulo se le encargó al profesor Jesús Ángel Solórzano Terechea, de la catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cantabria, junto a su doctorando Ignacio Conde, que está haciendo la tesis con él. Se le encargó el capítulo de introducción al complejo mundo de relaciones portuarias, navales, comerciales de Castilla en los siglos bajomedievales. A continuación, el siguiente capítulo aborda Cádiz como frontera para las repúblicas marítimas italianas. Y en este caso se le encargó al profesor Raúl González Arévalo, especialista y gran conocedor de las repúblicas italianas. Se le encargó que hiciera un trabajo en el que abordase la importancia que tenía Cádiz para la flota genovesa, veneciana y florentina. El siguiente capítulo trata sobre las relaciones entre Mallorca con la ciudad entre 1262 y 1349, coincidiendo con el reino independiente, cuando Mallorca se constituyó como un reino independiente. Y en este trabajo pues, se estudian las relaciones, sobre todo comerciales, y los intereses de los comerciantes mallorquines en la ciudad de Cádiz y en la bahía, y cómo fueron aprovechando la situación de esta ciudad, sobre todo para el comercio con el norte de África y con Flandes a través de la ruta de Poniente. A continuación tenemos el capítulo de David Igual, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, gran especialista en la expansión marítima de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media. Y en esta ocasión, el profesor Igual aborda las relaciones entre la ciudad de Cádiz y la Corona de Aragón, como sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo XIV, coincidiendo con la expansión, con ese giro hacia el Atlántico de los comerciantes catalanes, cómo van aprovechando la posición estratégica que ofrece Cádiz para la ruta de Poniente y las rutas atlánticas, y luego posteriormente en el siglo XV, cuando los valencianos sustituyan o rivalicen incluso con los comerciantes catalanes en el gran comercio internacional, conviertan incluso a Cádiz como un gran centro portuario, comercial y naval, tanto para las flotas catalanas como posteriormente valencianas. Una de las conclusiones que más me ha llamado la atención de este capítulo de David Igual es la importancia que otorga Cádiz con respecto a Sevilla. Él considera a Sevilla, a través de la lectura y análisis de la documentación valenciana, Sevilla como gran ciudad bancaria, mientras que Cádiz le otorga la concepción de una ciudad comercial, mercantil y naval. Habla incluso de un binomio, de que ambas ciudades se constituían como un polo económico, pero en la que ambas desempeñaban papeles a la misma altura, y no otorga a Sevilla ese papel más potente, ¿no?, que tradicionalmente la historiografía le había otorgado. Posteriormente, la profesora Ana María Rivera y nuestro compañero y colega Roberto González Zalacaín abordan el papel que desempeñaron los transportistas y los mercaderes vascos, pero el planteamiento que ellos proporcionan es mucho más global. No se centran exclusivamente en su papel en la ciudad de Cádiz, sino que amplían el marco espacial hacia Andalucía, pero también hacia las Islas Canarias. A continuación, el profesor Rafael Sánchez Sau aborda
el papel que desempeñó la ciudad, el desarrollo histórico de la ciudad durante la época de los Ponce de León. Reflexiona sobre la importancia que adquiere la ciudad en las últimas décadas del siglo XV y cómo se fueron gestando, cómo los Ponce de León convirtieron a Cádiz en uno de los principales puertos de Castilla. Posteriormente, el profesor Emilio Martín, siguiendo la narrativa que lleva desarrollando en estos últimos años, centrada en la historia ambiental, pues plantea una nueva propuesta de estudiar la Bahía de Cádiz como conjunto desde una perspectiva ambiental centrada en el aprovechamiento de los recursos. Habla también, por ejemplo, del tema que ha estado antes Enrique Ruiz hablando sobre el tema de las barcas y cómo las salinas, las almadrabas, toda una serie de recursos naturales que se fueron explotando y aprovechando durante las últimas décadas del siglo XV. A continuación, Iván Armentero, científico titular del CSIC, gran conocedor de la expansión catalana en lo que la historiografía ha llamado la primera edad global, aborda el papel de los comerciantes catalanes a través del análisis de la documentación notarial de Barcelona y trabaja algunas cuestiones relacionadas con el papel de algunas familias más importantes, el caso de los Fontes, que Juan Manuel Bello conoce muy bien, y cómo el puerto se va convirtiendo, como el puerto de Cádiz, pero también sin olvidar otros puertos del entorno, el caso del puerto de Santa María, se van convirtiendo en centros portuarios con una alta presencia de factores y mercaderes catalanes y que está centrada sobre todo mucho en el comercio con las islas, con el archipiélago canario. A continuación, el profesor Enrique Ruiz y Javier Jiménez de la Universidad de Cádiz abordan un estudio muy novedoso sobre el papel de Puerto Real cuando desde su fundación hasta prácticamente las finales de la primera mitad del siglo XVI, perdón. A través de una documentación inédita, inexplorada, plantean nuevas propuestas, llegan a nuevas conclusiones que, opuestas a lo que tradicionalmente se había defendido en torno al papel que iba a desarrollar Puerto Real, que nace con una intención clara de ser el principal puerto de realengo en una zona altamente señorial, pero que por una serie de circunstancias, como el retorno de Cádiz a su condición de realengo, van a condicionar el desarrollo urbano, político, social de esta villa y se va a limitar a ser, retirando una de las conclusiones de los autores, no va a ser una gran villa portuaria ni marinera, sino que se va a quedar más reservada a un papel más agrario incluso, ya que la mayoría de la población que puebla Puerto Real tiene un claro carácter de trabajo relacionado con el campo, como el caso de los labradores. Posteriormente, Juan Manuel Bello, y no porque esté aquí su autor, pero considero que este es uno de los trabajos que más me ha gustado personalmente, aborda los conflictos que se viven en una ciudad portuaria y marítima como el caso de Cádiz y donde tradicionalmente la historiografía siempre ha defendido que las dos grandes comunidades que poblaban la ciudad eran los genoveses y los vizcaínos. Pues Juan Manuel en este caso trata los conflictos que surgen en torno a la ciudad de Cádiz en 1508, si no recuerdo mal, a través de la documentación simanquina, que conoce prácticamente a la perfección. Y un trabajo muy interesante porque una de las cosas que aporta es una tabla con nombres de vecinos, de vizcaínos y con los oficios que desarrollaban, oficios relacionados obviamente con el mar. Luego encontramos en el libro mi modesta aportación con mi compañero Antonio de la Cruz, en el que hemos analizado el origen del primer grabado de la ciudad, que es el que se presenta en la cubierta del libro. Un grabado que se conocía desde la década de los 70, cuando el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Teodoro Falcón, lo publicó, pero no se sabía nunca cuál había sido el origen de la realización de este grabado.
se había defendido la posibilidad de que se había realizado en tiempos de la reina Juana para conocer las diferentes ciudades de la corona y para que la reina y la monarquía en sí tuviera una imagen de cómo eran esas ciudades. Pero había junto a este grabado un pleito de unos 25 folios en el que se recoge unas quejas de los regidores de la ciudad de Cádiz que habitaban sobre todo en esta zona, que es el arrabal de Santa María, un arrabal, un barrio con una clara vocación comercial y marítima que estaba reservado a las personas más pudientes de la ciudad. Se estaban quejando porque el alcaide de la fortaleza, Diego Álvarez, que era el que sustentaba a ese momento el cargo, estaba permitiendo a los mancebos subirse a través de un postigo que había abierto, subirse a la muralla y desde las murallas ver a las mujeres desnudas de los regidores, como dice literalmente el texto, y eso es cosa muy deshonesta. Y es muy curioso porque el primer grabado que tenemos de la ciudad de Cádiz tiene un claro origen, un origen muy curioso de la petición de los regidores, de que se estaban subiendo los mancebos, los jóvenes de la ciudad, a las murallas para cotillear lo que estaban haciendo las mujeres y las esclavas de los comerciantes y de los regidores. Y por último, tenemos el trabajo de Frédéric Morin, que es profesora de la Universidad de París, que conoce muy bien los protocolos de Cádiz del siglo XVI, que tenemos protocolos de 1535, que por una serie de circunstancias no han sido trabajados en profundidad y en gran medida están seriados. Quizá por la dificultad de la palografía o en el caso de algunos por el estado de conservación. Pues bien, esta autora que conoce muy, muy bien la documentación notarial gaditana nos proporciona una imagen a través de los registros, del análisis de estos registros, y aborda cuestiones interesantes como el papel de los mercaderes flamencos en la ciudad en el 16, las almadrabas, el comercio del vino, el papel de Cádiz y su relación con Sevilla y la Casa de la Contratación, toda una serie de informaciones que se recogen en los registros notariales, en los que predominan, por ejemplo, los contratos de fletamento, los riesgos marítimos, y a partir del análisis de esta documentación, sobre todo de la primera mitad del 16, pues nos proporciona nuevas lecturas, nuevas miradas de un siglo que desafortunadamente no ha merecido la atención por parte de la historiografía. Pues bien, estos son los diferentes capítulos que componen el libro y si me permiten, me gustaría leeros la introducción que escribí con Rafael en noviembre, coincidiendo con el curso el seminario que se realizó en la universidad. Un armorial portugués de 1416, escrito en latín, lo que demuestra su interés en llegar a un público internacional, describe la ciudad de Cádiz como un portus magnus. El anónimo autor no dudó en dejar constancia de las excelentes características de su puerto marítimo, fundamentalmente por ser una magna via navium transiantum ad mare Mediterraneo ad mare Oceano, como una gran vía para las naves que navegan del mar Mediterráneo al Océano Atlántico. Efectivamente, Cádiz gozaba de una privilegiada posición geográfica en las rutas comerciales internacionales, algo que se hizo patente sobre todo desde finales del siglo XIII, con la apertura o reapertura de la ruta de Poniente por la marina genovesa. A tenor de su ubicación geoestratégica en los ejes de relación Mediterráneo-Atlántico y Europa-África, aquel pequeño enclave insular, propiamente entre la tierra y el mar, pero con el mejor puerto de aguas profundas de toda la costa atlántica andaluza, se estableció como una escala obligada de las naves que surcaban el océano Atlántico en busca de los grandes mercados del norte. La ciudad conoció, sin duda, una relevante actividad marítima que logró atraer a comerciantes de muy diversa nacionalidad, pues el heraldo portugués incidió en la elevada presencia de mercaderes y de mercancía
etiam sunt ibi multi mercatores en multe mercancie. Cádiz, incluso en un texto tan alejado de los intereses mercantiles, era presentada como un centro portuario y comercial de primer orden en las rutas más frecuentadas por el tráfico internacional durante los siglos XIV y XV. Sin embargo, y a pesar de tantos indicios relevadores, es relativamente poco lo que se sabe con certeza de esa ciudad llamada a convertirse no mucho más después en un emporio atlántico. El estudio de Cádiz durante la Baja Edad Media está condicionado por la carencia de registros documentales municipales seriados, consecuencia final de la procelosa historia que la ató a su privilegiada posición. A pesar de esta circunstancia tan desfavorable, que permitió la pérdida de prácticamente toda su documentación medieval, son muchos los historiadores que han intentado reconstruir su devenir, esencialmente a través de las posibilidades de la escasa documentación local y en menor medida nacional. En este sentido, los ejes temáticos en torno a los que han girado la historia medieval gaditana se pueden agrupar en la conquista castellana y la repoblación durante el siglo XIII, el sistema concejil, el régimen señorial en tiempos de los Ponce de León, la expansión urbana, la religiosidad y el despegue comercial a finales del siglo XV. Estas líneas de investigación o de reflexión han estado ceñidas a los condicionantes de las fuentes narrativas y documentales castellanas, lo que, dada la parquedad de estas, ha originado una no siempre justificada presunción de ausencia de relevancia. En las últimas décadas ha emergido una nueva vía de investigación dedicada al análisis de la documentación originada en ciudades con las que Cádiz mantuvo una estrecha conexión a través del mar. Esta tendencia está consiguiendo arrojar luz sobre el mundo marítimo, naval y comercial de su puerto a distintas escalas y desde fechas muy tempranas, así como está permitiendo aportar una nueva lectura mucho más optimista sobre la trascendencia de la ciudad gaditana durante los siglos bajomedievales. La presente monografía colectiva busca actualizar el conocimiento sobre la ciudad de Cádiz, así como de su puerto y de su bahía, durante la Baja Edad Media e inicios de la Edad Moderna, desde nuevas perspectivas. De hecho, hace más de 2 décadas que no se publica un texto colectivo específico sobre estas materias, y se han cumplido 30 años desde que se escribiera la última historia general de la ciudad en los siglos bajomedievales. Esta nueva obra aporta miradas, reflexiones y metodología que son fruto de la renovación de la historia marítima en los últimos años y de los encuentros propiciados entre especialistas con Cádiz como concreto objeto de estudio. En esta dirección, en las líneas de investigación que hoy se dedican con renovado vigor a las ciudades marítimas y a los circuitos comerciales, Cádiz se va configurando como un observatorio especialmente dotado para facilitar el análisis del mundo urbano, portuario y mercantil de la Corona de Castilla en el seno de la expansión económica de la Europa bajomedieval. Atendiendo a este doble ámbito, esta monografía aborda la ciudad de Cádiz y su universo marítimo desde 2 perspectivas, una de alcance local, regional, y otra transnacional. Primero, se aborda el estudio del desarrollo económico, político y social de la ciudad desde el interior de la propia ciudad y desde unos orígenes muy modestos que ya en la segunda mitad del siglo XV permiten entrever con bastante nitidez la preparación de un destino que le convierte en una pieza codiciada para los poderes regionales y más tarde nacionales en liza. La segunda de las perspectivas anunciadas atiende a la integración gaditana en los circuitos comerciales y en las redes marítimas de las repúblicas mercantiles italianas, de la Corona de Aragón, con notable predilección por Mallorca y Barcelona, y de los marinos y transportistas vascos. Se lanza así una mirada a las relaciones externas de la ciudad en un periodo cronológico amplio y complejo, que abarca toda la Baja Edad Media. Esas relaciones y las redes que permitieron establecer poseyeron tanta o mayor fuerza que las circunstancias internas en la consideración urbana de Cádiz. En esta monografía, por tanto, se agrupan muy distintas visiones y realidades en un arco cronológico que abarca desde fines del siglo XIII a principios del XVI, aunque, como suele suceder, las contribuciones se condenan en las últimas décadas medievales. De ella emerge, a veces, de forma inquietante, porque la violencia y el conflicto formaban parte tan constitutiva de aquella sociedad como de cualquier otra. La indudable singularidad de Cádiz en su contexto regional y como parte de la frontera atlántica de la Corona de Castilla, la ciudad fue así escenario de rifirrafes marítimos entre las diferentes potencias navales en las telas de las conjeturas políticas en los reinos hispanos y en Europa. Y por las mismas razones
que hicieron posible su despegue, se convirtió a menudo en objetivo de los adversarios de Castilla en tiempos de guerra. Más allá de estos momentos que en modo alguno pueden ser ignorados, las perennes bodas de Cádiz con el mar orientaron su economía, como bien es sabido, hacia el comercio, el transporte marítimo, la construcción naval, el corso o la pesca. Ello dio forma a su sociedad y a las instrucciones que lo encuadraban. Todo ello queda confirmado en este libro, pero el avance del conocimiento no suele estribar en el brusco cambio de paradigma, antes bien en la posibilidad de añadir más y más matices que enriquecen la pintura previamente trazada. La gran novedad de esta publicación radica en el alumbramiento de fuentes poco exploradas hasta ahora o inéditas, tales como los registros documentales italianos, mallorquines, catalanes, valencianos, simanquinos, granadinos o incluso jerezanos. Asimismo, se han empleado los protocolos notariales gaditanos del siglo XVI, escasamente utilizados, que entregan nuevos datos sobre el comercio con Berbería, durante mucho tiempo auténtico monopolio gaditano, o con las Indias, pero también sobre las almadrabas, los negocios del vino o la presencia de mercaderes foráneos. El resultado del análisis de esta documentación es la forja de una imagen de Cádiz mucho más viva y real, más cercana siempre a la siempre compleja historia de las cosas, en las que las interpretaciones persistentes, sin ser radicalmente desmentidas, son corregidas y mejoradas. No queremos terminar esta introducción sin agradecimiento, en primer lugar, a la editorial Sile por la disponibilidad e interés que han mostrado por la publicación de esta monografía. En segundo lugar, al proyecto de investigación El mar como frontera, transgresiones en el Atlántico medieval, al que pertenecen algunos de los autores de esta monografía, y particularmente al profesor Eduardo Aznar Vallejo y Roberto González Zalacaín, porque el apoyo económico e institucional de dicho proyecto ha sido imprescindible para que este libro viera la luz. En tercer y último lugar, a los autores de los diferentes capítulos que han contribuido con su entusiasmo, sabiduría y con algunas dosis de paciencia a que este libro sea una realidad. Gracias a la colaboración de todos ellos, este libro, tras una larga travesía, ha llegado a buen puerto. Muchas gracias. Sí. Simplemente, dada la potencialidad y la riqueza del libro, que promete y sabemos que va a cumplir, ofrecerles dos vías de difusión. Una reseña a través de la revista Estudios de Historia de España de la Universidad Católica Argentina, y la segunda es a través de la Fundación para la Historia de España, en donde tenemos dos vías de difusión, una a través de las redes, de las novedades bibliográficas que van surgiendo, y otra que es el de una reseña, que a lo mejor si te interesa te puedo pasar los dos proyectos. Acá hay gente, hay colegas y amigos que han participado, con lo cual te queda a disposición para que lo difundas. Muchísimas gracias, Mariana, de verdad. Pues sí, sí, en cuanto... Ahora hablamos, si quieres, de esos temas, y de verdad te agradezco mucho la disponibilidad y el interés por la publicación. Mil gracias. Un placer. Bueno, con esto se acaba la sesión de la tarde. Mañana las sesiones se desarrollan en el Instituto de Estudios Canarios, en el centro de La Laguna, cerca de la catedral. En principio, como vamos a comenzar a las 9:30, la recogida en el hotel será a las 9. Vale. En principio, si no hay más inconvenientes, pues será con los coches de los colaboradores. En caso de alguna dificultad, pues avisándolos, pues cogerá un taxi que se pasará luego a la caja del desarrollo del proyecto. Así que a todos, muchas gracias, hasta mañana y a descansar un poco. Vale.